Presentación. Secretaría de Educación Pública Universidad Virtual del Estado de Michoacán Facultad de Educación Protocolo de Proyecto de Investigación Tutora. Doctora Alba Yolanda Ortega Cárdenas. Tramo 5. El diseño y aplicación de la indagación empírica. La interpretación de los datos, el informe de la investigación y la redacción de la tesis de grado. Actividad 2. Grabación del video guía para elaborar un informe de investigación. Presenta. Tro. Vladimar Ríos Ortiz, matrícula 140051, doctorado en educación con TACS. Introducción. Ningún trabajo es concluido hasta que se presenta el informe de investigación, es una necesidad en el proceso de investigación. Es una responsabilidad del investigador difundir los resultados obtenidos para que se puedan realizar o retomar otras investigaciones de la misma problemática, para no repetir la misma investigación, aplicar los resultados en la práctica. La importancia de cómo estructurar un informe de investigación. Contenido del informe de investigación. Marco conceptual. Se describe el significado y el contexto que se desarrolló el objeto de investigación. Y se divide en introducción y justificación. Se expone la relevancia teórica y práctica del tema elegido de forma introductoria y motivadora. Revisión de las aportaciones previas, marco teórico, se expone la conexión del problema de estadio con el campo del conocimiento existentes, es exponer el modelo de investigación, los teóricos la fundamentación. Hipótesis de la revisión de las aportaciones previas y del marco teórico, se propone una hipótesis del problema. Marco metodológico. Se describe de forma detallada lo que se realizó en la investigación de forma que otras personas lo puedan descodificar fácil. Se destacan los siguientes elementos que lo forman. Las variables. Son las que se indican en el apartado conceptual, se especifica su naturaleza, sistema de control, instrumentos y escala de medición empleada. El método. Se describe la metodología empleada que confirma o rechaza la hipótesis. Descriptiva, experimental, ex post facto, longitudinal, etc. La población muestra. Se define la población en sus características. Sexo, edad, estudio, como el sistema de muestreo empleado. Los instrumentos. Se describen los instrumentos utilizados en la recogida de datos y su validez y fiabilidad. Si se realizan instrumentos propios, se describe el proceso. Los datos. Se explica todo el proceso de cómo se fueron recogiendo los datos, en qué tiempo, con qué recursos técnicos humanos, entre otros. Es importante también incluir si se tuvo algún imprevistos. Resultados. Se presentan los resultados obtenidos después de un riguroso análisis estadístico, de forma resumida y lo más significante que sustente nuestra investigación. Se apoyan en tablas de síntesis y gráficos representativas. Se puede precisar la estadística implicadas, regularmente se empieza de forma descriptiva. Conclusión o discusión. En este apartado se dan las interpretaciones de los resultados, la implicación de ellos, la verificación de la hipótesis, también la proyección de la investigación a futuro. La discusión del marco conceptual donde se partió la investigación. Otros aspectos. Título, frase breve que indica el objeto de la investigación. Resumen breve, donde se da al lector un panorama de la investigación por lo que incluye hipótesis, el método, la muestra, los instrumentos y procedimientos e interpretación, resultados y conclusión. Anexos. En este apartado se incluye toda la información considerada en la investigación, como son materiales, estadísticas, instrumentos, documentos básicos, análisis de datos, etc. Tipos de informe de investigación. Tesis y memorias, es un documento donde se describe a detalle el proceso de investigación. Artículos, son documentos de 15 a 20 páginas donde se plasman esencialmente resultados de una investigación. Presentaciones orales, son igual de los artículos pero menor tiempo. De forma oral entregan un resumen breve al auditorio y se apoyan en medios audiovisuales. Estilo de redactar. Su redacción no es como ensayo. El informe es un relato real. Según Polgar y Thomas, 1993, 335-337, el informe se debe redactar 1. Es para comunicar y no adoptar poses.
2. Expresar las ideas con nuestras propias palabras. Las citas se ocupan cuando es necesario exponer una idea con precisión. 3. El tiempo verbal del informe es en tiempo pasado y evitando pronombres personales. Tener en cuenta el tipo de lector al cual se dirige. 4. Apoyarse en ideogramas, tablas de síntesis, gráficas y figuras. Guía para evaluar el proceso de investigación. Formulación del problema 1. ¿Tiene algún significado el problema para la profesión? 2. Describe el investigador dicho significado. 3. Explica el investigador sus objetivos. 4. Se ubica el problema dentro de información científica precedente, experiencias o teorías. 5. Delimita el investigador de manera adecuada el alcance del problema. 6. Formula el problema de manera clara y precisa. Revisión de las aportaciones previas, marco teórico. 1 punto, ¿es suficiente la revisión de las aportaciones previas? 2 punto, incluye los estudios principales sobre el tema. 3 punto, incluye estudios recientes. 4 punto, se relaciona el contenido de la revisión con el problema de investigación. 5 punto, concluye la revisión con una breve sinopsis del estado actual del tema en la bibliografía. 6 punto, describe el informe de investigación un marco teórico o conceptual para el estudio. 7 punto, es apropiada la teoría para el problema que se investiga. 8 punto, se justifican de manera adecuada las decisiones acerca del tipo de marco conceptual que se elige. 9 punto, son lógicas las deducciones de la teoría o marco conceptual. 10 punto, se definen de manera adecuada todos los conceptos y son congruentes con la teoría. Hipótesis. 1 punto, contiene el informe de investigación las hipótesis formuladas. 2 punto, dependen las hipótesis de manera directa y lógica del problema que se estudia. 3 punto, se relacionan en forma lógica con los razonamientos teóricos o la revisión bibliográfica. 4 punto, formula cada hipótesis la predicción de alguna relación entre las variables, independiente, dependiente. 5 punto, indican la naturaleza de la población a estudiar. 6 punto, están formuladas con palabras claras, sin ambigüedades y de manera objetiva. Diseño de investigación. 1 punto, el diseño de investigación responde a las necesidades del problema. 2 punto, se describe con detalle en el supuesto experimental la naturaleza de la intervención. 3 punto, si existe una intervención, el diseño experimental utilizado es el adecuado. 4 punto, si no existe intervención, se justifica el por qué no se manipula la variable independiente. 5 punto, son adecuados los procedimientos utilizados para controlar los factores externos. 6 punto, son apropiados los procedimientos utilizados para controlar las características extrañas de los sujetos. 7 punto, permite el diseño controlar la validez externa. 8 punto, permite el diseño que el investigador formule inferencias acerca de las relaciones entre las variables del estudio. 9 punto, se tienen en cuenta las limitaciones del diseño por parte del investigador. Población muestra. 1 punto, se identifica y describe la población. 2 punto, se describen con claridad los criterios para la selección de la muestra. 3 punto, queda justificado el sistema de muestreo utilizado. 4 punto, la muestra obtenida es representativa de la población. 5 punto, afectó algún factor distinto al plan de muestreo en sí a la representatividad de la muestra. Falta de colaboración, de respuesta, etc. 6 punto, se describieron el tamaño y características fundamentales de la muestra. Instrumentación. 1 punto, los instrumentos utilizados son los adecuados para medir las variables del estudio. 2 punto, hay congruencia entre la estructura del método del investigador y el instrumento utilizado para recabar los datos. 3 punto, se describen las características técnicas, validez, fiabilidad y otros. 4 punto, si se han construido instrumentos ad hoc está descrito y precisado el proceso de validación de los mismos. 5 punto, son válidos y fiables los instrumentos para obtener la información necesaria. Recogida de datos. 1 punto, se describe de manera adecuada el procedimiento de recogida de datos. 2 punto, se garantizó el anonimato de los sujetos en el proceso de recogida de datos.
3. Existieron errores en la recogida de los datos por falta de familiarización del investigador/es con los instrumentos. 4. Se informó a los sujetos muestrales en cada momento de la recogida de los datos. Análisis de los datos. 1. Se incluye un análisis descriptivo. 2. Se incluyen análisis inferenciales. 3. Se establecen niveles aceptables de significación en la aplicación de pruebas estadísticas. 4. Son adecuadas las pruebas estadísticas a la estrategia de análisis de datos. 5. Son significativos los resultados obtenidos en relación con las hipótesis. 6. Existe suficiente información estadística en relación con los resultados. 7. Se utilizan gráficas, tablas, etc. 8. Son pertinentes los comentarios realizados por el investigador en relación con los resultados obtenidos. Aspectos éticos del estudio. 1. Se sometió a los sujetos de manera innecesaria a algún daño físico o moral. 2. Se tomaron las precauciones necesarias para eliminar o prevenir daños. 3. Se empleó personal cualificado para recoger la información. 4. Se dio explicación a los sujetos de los riesgos reales o potenciales que podrían resultar de su participación. 5. ¿Sabían todos los sujetos que formaban parte del estudio? 6. Se tomaron las precauciones necesarias para salvaguardar la intimidad de los sujetos de la investigación. Presentación del informe de investigación. 1. Incluye el informe suficiente cantidad de detalles para efectuar una crítica completa de sus propósitos, marco conceptual, diseño y métodos, manejo de temas éticos e interpretación. 2. Está bien redactado. Sintáctica y ortográficamente. 3. Está bien organizado el informe. 4. Está escrito con estilo objetivo, incluye demasiados prejuicios y puntos de vista del autor. 5. Refleja el título de manera adecuada el contenido del estudio. 6. Se realiza resumen del informe. 7. Se incluyen correctamente las referencias bibliográficas y citas en el texto. Conclusiones. En la revisión en específico el documento Informe de Investigación de José Tejada Fernández, 2002, en mi punto de vista personal se me hizo muy explicado y ameno como guía para nuestro informe de investigación. Considero que tiene los pasos más importantes para realizar nuestro informe, una buena guía. En otra parte, un informe es lo más importante de nuestra investigación ya que contienen los resultados y el proceso que se realizó. Por esta razón se tiene que tener una buena redacción, coherencia y cohesión para que los conocimientos que se descubrieron o fueron comprobados puedan contribuir a la solución de un problema social o educativo. Referencias. Ferm, T. 2002. El informe de investigación, 1-12. Ruiz Olabuenaga, J. I. N. D. Metodología de la investigación cualitativa.